San Romualdo es uno de los santos que figuran en el santoral correspondiente al día de hoy, 19 de junio. Este santo, Romualdo, es un santo de la segunda mitad del siglo X y la primera mitad del siglo XI. Nació en Rávena, en Italia. Su familia no era cristiana, eran paganos, con lo cual Romualdo fue educado, criado en el paganismo. Y cuenta la historia, tuvo una vida muy desordenada, una vida volcada más bien a los placeres del mundo. Además, su familia también era una familia bastante acomodada, con lo cual tenía fácil acceso a ciertos placeres y comodidades. Una vida desordenada, especialmente desordenada en lo que se refiere a las pasiones carnales, a la lujuria. En un momento él sintió en su conciencia, en su corazón, una llamada de Dios, una atracción por las cosas de Dios, por la vida religiosa. Él, si bien era pagano, conocía, aunque sea de lejos, pero conocía la fe, porque bueno, en Italia, en esa época, ya había mucha fe y mucha vida religiosa. Sintió cierta atracción o curiosidad por ese mundo religioso, pero desoyó esa voz y siguió volcado a los placeres del mundo. Siguió inmerso en la vida mundana. Ahora, en un momento ocurrió una tragedia familiar que fue la causa por la cual Romualdo dio un vuelco en la vida espiritual. Su padre, pagano también igual que él, alejado de Dios, mató en un duelo a un familiar. Y esto lo vivió, lo presenció Romualdo. Él fue testigo de ese asesinato y quedó horrorizado. Con lo cual se escapó de la casa a un monte, a estar solo, a vivir solo. Allí conoció a un monje ermitaño que lo fue instruyendo en la fe. Otros dicen, en cambio, que fue el propio Romualdo quien pidió el ingreso en la orden benedictina, en un monasterio benedictino, para ser él también monje benedictino. Lo cierto es que, o ayudado por alguien o no, Romualdo decidió hacerse monje, convertirse en un monje de clausura. Por supuesto, abrazar la fe y vivir esta vida religiosa. Fíjense cómo una tragedia acercó a este hombre a Dios, como un hecho trágico, la matanza del padre, fue usado por Dios, utilizado por Dios, como medio para sacar un bien mayor, cual fue la conversión de Romualdo. Y no solamente la conversión de este hombre,
sino también la del propio padre, porque Romualdo rogó con insistencia al Señor, pidiéndole la conversión de su papá, que su padre cobrara conciencia de aquello que había hecho y se acercara a Cristo, al igual que el Hijo. Bueno, así fue. Pasaron algunos años y el padre, seguramente gracias a la oración del Hijo, se convirtió al cristianismo y además fue monje también. Me pidió ser admitido en la abadía y abrazó la vida religiosa, lo que hace la oración de un familiar por otro. En este caso, ¿no? Lo que hace la oración de un hijo por su padre. Bueno, en la vida religiosa, como monje de clausura benedictino, Romualdo tuvo algunas cruces. Por ejemplo, había un monje que no lo quería, un tal Marino, que cuenta la historia, lo despreciaba, le hacía la vida imposible, quizás movido por la envidia o por los celos, al ver la santidad de Romualdo, la virtud de este hombre. A veces los santos también generan eso, ¿no? Generan las dos cosas: atracción, admiración, deseos de imitación, pero en algunos casos también los santos generan en otros envidia, celos. Fue el caso de este compañero Marino. Sin embargo, la propia santidad de Romualdo poco a poco lo fue convirtiendo a este monje, y se hicieron con el tiempo amigos, grandes amigos. La paciencia, la mansedumbre con la cual nuestro santo trataba a este compañero en la abadía hicieron que éste se convirtiera finalmente de monje envidioso a monje no envidioso, ¿no? A monje bueno. Y bueno, y se hicieron amigos, incluso cuenta la historia, ambos trabajaron juntos y lograron la conversión de un político importante de la época, que era el gobernador de Venecia, nada más y nada menos que él, el llamado Dux, el Dux de Venecia, quien se convirtió, este hombre llamado Pedro Urciolo, que luego fue santo, ¿no? San Pedro Urciolo, y que abrazó luego la vida también de retiro, de silencio, la vida religiosa, la vida como ermitaño. Y gracias al trabajo conjunto de estos dos, que inicialmente eran enemigos, podríamos decir, y luego se reconciliaron, se hicieron amigos, Marino y Romualdo. Para ver también cómo cuando hay virtud, cuando hay santidad, las asperezas se pueden limar y las distancias entre las personas se pueden acortar. Depende de nosotros, depende de nuestra actitud, si queremos o no queremos la comunión con el otro y la pacificación
con aquel que quizás hoy es mi enemigo o no me quiere. Otra cruz que tuvo que padecer también San Romualdo en la vida religiosa fue la tentación de la lujuria. Constantemente le venían a la mente, a la imaginación, pensamientos lujuriosos, imágenes lujuriosas, seguramente recuerdos de la vida pasada, de esa vida desordenada. El demonio aprovechaba esto y le hacía recordar también cosas de la vida pasada, con imágenes impuras. Esto fue una tortura para Romualdo. Las tentaciones carnales, ¿no? Lujuriosas. Si bien él ya había dejado esa vida desordenada, pero bueno, los recuerdos aún permanecían y el diablo explotaba estas vivencias del pasado. Tuvo que luchar mucho, confiándose a Dios, a la misericordia. Con jaculatorias, Romualdo decía a Jesús: ten misericordia de mí, Jesús, ten misericordia de mí. Y fue así como poco a poco fue venciendo en ese campo, a esas tentaciones lujuriosas, apelando a Jesús, implorando su misericordia, nombrando a Jesús, cosa que al diablo no le gusta, que nombremos el nombre de Jesús. También para que entendamos que los santos no fueron personas liberadas de tentaciones, no fueron personas exentas de tentaciones, incluso carnales, de cruces, de recuerdos constantes del pasado. No, los santos, algunos han tenido que cargar también con estas cruces, ¿no? Con estos pesos, con estas molestias, con estas imágenes, y han tenido que luchar. La santidad básicamente es eso, es la lucha. La lucha por vivir en gracia de Dios, la lucha por ser fieles a Cristo, la lucha por mantenernos firmes en la fe, incluso en medio de las caídas, levantarnos, pedir perdón, no desanimarse. Eso es la santidad básicamente. No hay que concebir la santidad como una suerte de vida exenta de cruces o de tentaciones. En el año 1012, este hombre, Romualdo, fundó una orden religiosa, la orden de los camaldulenses, así llamada, también dedicada a la oración, al silencio, al retiro. Y murió un día como hoy, 19 de junio del año 1027. El propio santo, que a veces vaticinaba el futuro, profetizaba lo que iba a ocurrir, también anticipó la propia muerte. Pidamos al Señor, por medio de San Romualdo, que podamos también, como él, entregarnos siempre más a la vida espiritual, a la oración, al servicio, a la lucha contra el pecado. Que también, como Dios escribió derecho en renglones torcidos en la vida de él, sacando bien del mal, porque recordemos que este hombre se acercó a la fe a partir de una tragedia. Bueno, que también aprendamos que Dios
puede y quiere sacar bienes en nuestra vida, incluso en medio de las cosas malas que nos puedan llegar a pasar, tragedias o no tragedias, pero diversas cosas malas, dolorosas, que nos puedan llegar a ocurrir. Saber que Dios también está ahí y Dios a partir de eso puede sacar un bien mayor. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San Romualdo ruega por nosotros.